¿Cómo se dice mariposa en inglés? You say lift or elevator. ¿Seguro? Of course, you see. Both go floor to floor. Para fiestas y posadas. Bienvenidos. Les voy a hablar de tres términos. Tenemos el término gringo, gabacho y pocho. Y vamos a hablar de todos estos. Les voy a decir de dónde vienen estos términos, cómo se usan. Y bueno, también voy a hacer unas pequeñas críticas. Entonces vamos a comenzar con gringo. Ahora rápidamente, gringo tiene, Dios mío, tantas, se puede decir, estas historias o leyendas románticas de dónde proviene, falsas etimologías en realidad, que es fascinante. Y bueno, la gente realmente es creativa. Cuando desconoce algo y quiere conocer algo, inventa cada cosa, pero la imaginación es tan amplia que es fascinante. Unos de los inventos, ustedes los pueden decir, unos de ellos tienen que ver con pastizales y los ganaderos, que se llevan el ganado a lo verde, por ejemplo, del inglés green. Otras personas lo remontan, por ejemplo, a la guerra de Estados Unidos cuando invadió México, Estados Unidos contra México. Estados Unidos invade México y lo atribuyen a los uniformes verdes de los estadounidenses, siendo de que la mayoría de los soldados estadounidenses usaban uniformes azules y el verde era raro. De hecho, era más común en el ejército mexicano. Pero dicen green, go, de tú, de verde, ve. Tampoco, no tiene sustancia. Pero bueno, vamos a dejar todo eso. El origen que se creía y el más popular era ese de griego. Por ejemplo, en inglés hay una expresión que dice "It's all Greek to me". Todo es griego para mí, o es griego para mí. Es decir, no entiendo nada, me da igual, pudiese ser griego. Antes se aceptaba, pero ahora ya no. Entonces, el origen de gringo ahora se considera desconocido. Y es la forma oficial ahora, es desconocido. Pero sí, había un tiempo que se creía que había una relación con griego, como por ejemplo el Greco, si conocen las obras de arte del Greco, entonces griego, greco, gringo, bien. Pero bueno, entonces el origen diremos que es desconocido. Pero bueno, dejando de eso, hay que ver unos pequeños datos. Entonces, el término gringo aparece en el diccionario de Terreros en 1787. Como pueden ver, esto es mucho antes de cuando Estados Unidos invadió a México, ya que esa invasión tomó lugar en 1846. Tienen que considerar esto, son que 60 años casi, 59. Entonces, esto no encaja. Ahora, el término gringo llegó a México alrededor de 1760-1764. Se cree que llegó durante esta época cuando tropas extranjeras, tropas europeas, llegaron a Cuba y de Cuba a México. Entonces aquí llega el término gringo. El punto de esto es que el término gringo normalmente es utilizado para referirse a un extranjero, a cualquier extranjero. Es lo que viene siendo. Entonces esto implicaba extranjero, que es algo muy interesante. Y el motivo por lo que digo que es muy interesante es porque nos vamos a saltar aquí en 1872, en la obra de Martín Fierro, se hacen muchas referencias al término gringo dentro de esta obra. Y el otro motivo por lo que es interesante es porque en Brasil, por ejemplo, en portugués, no castellano, también gringo sería como un extranjero. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en diferentes países y cómo los usan, por ejemplo, en México, normalmente cuando la gente piensa en gringo, piensa en un estadounidense anglosajón. Pero es fascinante porque si es extranjero y el estadounidense está en Estados Unidos, no es extranjero. Si el estadounidense está en México, entonces ser extranjero sería un gringo, desde este punto de vista. Pero, bueno, se puede decir, los extranjeros más cercanos en masa, porque hay más estadounidenses, ¿verdad?, que digamos guatemaltecos. Posible. Si nos vamos a Argentina, los gringos suelen ser los italianos, ¿verdad? Y en Argentina también tenemos, por ejemplo, las pampas gringas. Entonces estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces un gringo en realidad no es un anglosajón, simplemente es un extranjero. Pero
en lo que viene siendo América del Norte, entonces en la parte del norte de América, del continente americano, se utiliza comúnmente gringo para referirse a las personas estadounidenses anglosajonas. Es lo que viene siendo interesante. Pero en realidad simplemente es extranjero. Ahora el término se dejó de usar, casi no se usaba tanto hasta más o menos esta época, después de 1830. Esto es después de las guerras de independencia, donde la inmigración europea tiene, se puede decir, un realce. Entonces hay muchas personas ya nuevamente emigrando de Europa e inmigrando a América, a México, por ejemplo, después de las guerras. Entonces esto tiene relación con gringo porque vienen todos estos extranjeros, es lo que viene siendo. Entonces originalmente gringo es lo que significaba. Ahora vamos a pasar a gabacho. Gabacho es interesante. Entonces gabacho se debate de vez en cuando su origen, pero realmente no importa de dónde venga. Por ejemplo, podemos decir que viene de catalán. El punto es de que está relacionado con goiter, que viene siendo, bueno, se produce dado a una deficiencia de vitamina C, es lo que viene siendo. Como el bocio, si pensamos en ello. Y el motivo por lo que esto es importante es porque este término aparece en el diccionario de autoridades, que si ustedes se van a la RAE, Real Academia Española, en línea, rae.es, y ustedes buscan facsímiles de los diccionarios anteriores y buscan el diccionario de autoridades, es decir, el diccionario de autores, de autoridades, de 1734, aquí aparece la palabra gabacho. Bien. Ahora, gabacho era un término muy común que se utilizaba de hecho con los franceses y no con los anglosajones. Y parte de este motivo es que es un término que se utilizaba muchas veces para las personas que cruzaban de Francia por los Pirineos hacia España para la peregrinación a Santiago de Compostela. Es lo que tenemos. Interesantemente, la palabra también existe, gabache, en francés. Y se refería a la gente del norte o a la gente de arriba, en este caso los Pirineos, la gente de arriba. Y una de las cosas que sucedía era que había mucha deficiencia de vitamina C y esto provoca el tartamudear. Entonces, gringo se utiliza para un extranjero porque es una persona que no habla castellano. Entonces no se puede comunicar en castellano, o por lo menos no de una forma inteligible. Gabacho es una persona que habla el castellano quebrado. ¿Por qué? Porque estas personas tartamudeaban, entonces no se les entendía bien tampoco. También de cierta forma era inteligible por tartamudear. Entonces ellos hablan un castellano quebrado, es lo que viene siendo. Y esto es algo que se me hace cómico a mí. Y nuevamente esta es mi opinión y recuerden, es una opinión y las opiniones pueden cambiar. Ya después mi opinión podrá cambiar en un futuro. Pero por el momento se me hace muy cómico cuando personas de descendencia hispana, por ejemplo descendencia mexicana, que no hablan castellano o que lo hablan muy quebrado, se refieren a los anglosajones como gringos o gabachos, aunque estos anglosajones hablen un castellano precioso, porque la persona, aunque no sean extranjeros, digamos que los dos sean estadounidenses, no serían extranjeros, pero esta también era una persona que no se comunicaba en castellano. Esta era una persona que hablaba castellano quebrado. Este anglosajón, que habla un castellano precioso, no encaja en ninguna, y menos si está en Estados Unidos, porque no sería ni un extranjero. Si se le entiende, no lo habla quebrado. Es fascinante. Sin embargo, el que lo habla quebrado es el otro. Y bueno, ahora, antes de seguir aquí, uno de los motivos por lo que les dije que las historias o las otras leyendas no tienen sustancia es porque estos términos, como se pueden dar cuenta, 1734, esto es antes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ni siquiera aquí existía la imaginación de
de las personas. Bueno, quizá unas cuantas. Y este es el motivo. Bueno, entonces esto no puede ser. Pero ahora pasemos a pocho. Entonces pocho simplemente es un comestible echado a perder. Es un comestible que ha caducado. O sea, comida caducada. Es lo único que significa. Nada más, nada menos. Pero el término pocho históricamente se ha utilizado normalmente por mexicanos para referirse a mexicanos o personas de descendencia mexicana que no hablan castellano, hablan un castellano muy quebrado. Es lo que viene siendo. Y esto es algo fascinante. Entonces, esto de aquí era algo peyorativo que utilizaba un mexicano para referirse, digamos, a otro mexicano que no hablaba bien el castellano. Es decir, se había agabachado. Es lo que viene siendo. Lo más probable es que hablase más inglés que castellano. Entonces, este mexicano se había agabachado. Por eso es que se me hace cómico cuando mexicanos o descendientes de mexicanos que hablan con un castellano quebrado, principalmente en Estados Unidos, se refieren a los anglos como gabacho, porque literalmente los mexicanos o mexicanos les dieron este apodo de pocho porque hablan agabachado, es decir, muy muy quebrado. ¿De dónde viene este término? Es interesante, no estoy seguro exactamente de dónde venga, pero les recuerdo que en 1846 Estados Unidos invade México, provoca una guerra. Entonces es muy probable que muchos mexicanos todavía hayan tenido ese resentimiento en contra de Estados Unidos. Entonces, al un mexicano o un descendiente de mexicano no hablar bien el castellano y, digamos, hablar más inglés, esto quizá se puede decir que lastimaba el orgullo de muchos de estos mexicanos. ¿Por qué? Porque este mexicano ya estaba, digamos, podrido, echado a perder, porque ya se había agabachado o agringado, es decir, ya había perdido su cultura, sus raíces de mexicano como hablante de castellano, y se había hecho a la manera del extranjero o del gabacho. Y es lo que viene siendo. Pero bueno, aquí tienen. Espero les haya gustado esto. Y dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima.